Saludos y sean bienvenidos todos ustedes. Mi nombre es Ferdinand y seré vuestro guía en el mundo del motorsport. Bienvenidos a Marathon Stone Motorsport. Bueno, ¿qué es y por qué deberías ver Wild Midnight? Bueno, ¿por qué no verla? Dios, es impresionante. Es una serie mucho más enfocada en la mecánica y el desarrollo de los vehículos en general, explicando por ejemplo las diferencias entre tener un vehículo con un carburador o un vehículo con inyección directa computadorizada, y cómo esto afecta el manejo y el desempeño de los automóviles. La historia de Wild Midnight se desenvuelve en las carreras de la autopista en la vía express metropolitana de Tokio, a la orilla de la bahía, la llamada Wagan Highway, el camino más recto en todo Japón. Los personajes tienen que lidiar obviamente con el tráfico, los camiones, los vehículos que vienen del trabajo, porque son horas altas de la noche, y debido a esto la acción es intrínsecamente peligrosa y los accidentes obviamente son muy comunes, e incluso los motores explotando debido al alto desempeño al que son llevados. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar por qué esto es tan importante, y para eso me voy a basar en este mapa de Japón que tienen aquí. Este mapa muestra a Japón como un país predominantemente montañoso. Si vemos la geografía de ciertos países, como por ejemplo Holanda, que es un país relativamente con un nivel del mar muy bajo, casi no hay colinas en Holanda, Japón es totalmente lo contrario. Japón es un país predominantemente montañoso, y eso influenció directamente su cultura del motorsport. La cultura del motorsport en la Isla del Sol Naciente generalmente estaba enfocada en el drifting debido a esta situación montañosa en la cual para atravesar de un pueblo a otro tenías que subir una montaña y tomar caminos que eran muy recurrentes en curvas constantemente. Pero esto en la Wagan es una excepción. La Wagan es uno de los caminos más rectos de todo Japón. Es una autopista que corre junto a la bahía de Tokio, lo cual permite ir realmente rápido. Es un lugar propicio en el cual puedes alcanzar velocidades de 250 a 300 kilómetros por hora, pero solamente en un tiempo de la historia, más precisamente hablando de los años 80, principios de los 90. Más adelante la Wagan se hizo tan complicado pilotear que su prestigio como autopista de alta velocidad fue decayendo con el tiempo. Entonces esta es una autopista en la cual puedes ir muy rápido y carece de curvas que te obligan a reducir la velocidad. Bien, dicho esto, la historia nos pone en la piel de Akio Asakura. Él es un estudiante de secundaria en su último año de estudio y está conduciendo su Nissan Fairlady Zeto o Z300ZX, como lo conocemos aquí en América del Norte, en la vía express, cuando desafía a Tatsuya Shima, un médico, en su Porsche 911 Turbo 964 negro, apodado el Blackbeard, junto a su amigo en el asiento del pasajero y dos chicas en la parte posterior. Akio intenta ganar, pero es obviamente derrotado, y decidido a conducir un coche más rápido va al depósito de chatarra porque su amigo mecánico le dice que vio el cuerpo desechado de un S30 Zeto con buenas partes en él. Cuando ve el cuerpo desechado del Nissan Fairlady Zeto S30 de color azul medianoche en el depósito de chatarra, recuerda haber visto este coche hace unos años con una chica bonita en el asiento del pasajero. Intrigado porque en un vehículo de rendimiento clásico japonés, como está a punto de ser chatarra, convence al propietario del depósito de chatarra para que se lo venda. El propietario de la chatarrería le dice que el dueño anterior murió en un accidente y que este está maldito. Esta es una de las cosas que me interesa tremendamente de la serie. El aura de misticismo japonés que impregna todo. Tal vez en Occidente, con todo esto de la secularización, este misticismo romántico va desapareciendo con el tiempo, pero en Wild Midnight esto está muy presente. Está muy presente constantemente en la serie, hablando del mecánico del infierno, del auto endemoniado, el Akuma no Seto. O sea, son términos que a uno en Occidente, con esta secularización, pues se le hace
medio raro que los japoneses tengan estos mitos acerca de las cosas, pero también tienen su cierto agrado, tienen su cierto gusto por decir, bueno, es que este romanticismo, este misterio, enaltece a la serie. Y eso es algo increíble. Bueno, retomamos. El anterior dueño de este automóvil murió en un accidente y que obviamente el alma de este joven ha maldecido el automóvil. Él pronto descubre que el coche es anormalmente rápido debido a su motor L28, sintonizado, perforado y tuneado a 3,1 litros, equipado con carburadores triples y equipado con turbos gemelos. También encuentra uno de los anteriores propietarios del coche, comparte su nombre y apellido. Había muerto en un accidente horrible hace unos pocos años. Cada persona que toma posesión del Zeto termina fuera de control y se estrella, como si el coche se rebelara contra su conductor. Esto le da al Z azul el apodo de Devil Zeto o Akuma no Zeto, el Zeto diabólico o el Z diabólico. La historia de Wagon nos da un panorama único de cómo surgió la propia identidad del motorsport en Japón. Si bien, por ejemplo, en México y el resto de Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, se trató de tener autos con motores como los motores más grandes posibles, debido a que tanto México como Estados Unidos son países súbitamente grandes. Canadá no se diga, es gigantesco. Entonces, hay muchas pistas, muchas autopistas que se puede ir a muy altas velocidades y el único problema sería, obviamente, tener un motor bastante grande como para impulsar ese vehículo. Mientras que en Europa, por ejemplo, al ser un poco más diferente la geografía de Europa y ser menos extensa, la cultura del motorsport ahí evolucionó de una manera diferente, en el cual los automóviles deportivos europeos tuvieron un equilibrio entre su potencia y su chasis, permitiendo automóviles más equilibrados, obviamente con motores más pequeños, pero con un performance muy similar. En Japón es totalmente lo contrario. En Japón el enfoque que se le dio fue la preparación. Es decir, si por ejemplo empezaron a surgir estas compañías que se dedicaban a mejorar los automóviles que ya ofrecían las marcas de antaño como Nissan, como Toyota, como Mitsubishi, como Honda. Tomaban, por ejemplo, un NSX o un Nissan Skyline R31, R32 y lo mejoraban, lo tuneaban. El R33, el R34 los tomaban y los mejoraban más allá de lo que ya se tenía. O sea, ellos, por ejemplo, no pensaban, como por ejemplo aquí en América del Norte, que tomaban, digamos, un Mustang y para mejorarlo, ok, tengas un Mustang con un motor V6, pues quita ese motor V6 e introduce un V8. O sea, aquí en Norteamérica era mucho más fácil hacer el swap de motor que dedicarse al 100% a tomar ese motor y mejorarlo. En Japón es totalmente lo contrario. Tomaban el motor que ya tenían, lo mejoraban, le sacaban el mayor partido, lo probaban y si funcionaba, lo seguían mejorando. O sea, siempre tomaban y siempre mejoraban lo poco que tenían a la mano. Yo creo que eso tiene que ver también bastante con la identidad del japonés en cuanto al concepto del motorsport que ellos tienen, porque ellos no tienen este ecosistema que nosotros teníamos en Europa y en América del Norte, donde era relativamente fácil conseguir motores grandes, porque pues había mucha chatarrería, muchos vehículos tirados, y era relativamente fácil conseguir un motor. O sea, si comprabas un Pontiac, digamos un GTO, era relativamente fácil conseguir un motor de Corvette, por ejemplo, y montarlo en tu Pontiac. O sea, era mucho más fácil encontrar piezas de repuestos en chatarrería. Esto en Japón era mucho más raro debido a que el espacio estaba mucho más limitado y pues obviamente no puedes encontrar cada 2 o 3 ciudades obviamente una chatarrería. Era mucho más complicado. O sea, los japoneses economizaban mucho más los recursos
a la hora de trabajar con sus automóviles. Entonces ellos lo que hicieron fue enfocarse al 100% en mejorar lo que ya tenían, porque no podían darse el lujo de desechar constantemente sus vehículos. Entonces esto se ve muchísimo con los preparadores. Esto es algo que me impresiona. Si por ejemplo en series como Initial D, veíamos que sí, se hablaba de vez en cuando de que se le hacía una mejora o se calibraban los diferentes componentes del motor, se revisaban los pistones, se revisaban las válvulas, se hacían cambios en el aceite, o sea, detallitos muy pequeños, pero que en última instancia el protagonista de la serie era la habilidad de manejo de los pilotos. Acá no, acá sí, hay buenos pilotos como Akio, como su rival, el emperador de la Wagan. Y aquí sí tienes estos pilotos, pero a la vez tienes de protagonistas a los preparadores. No voy a hablar de quiénes son los preparadores porque eso sería spoiler. Pero los preparadores nos cuentan su historia. O sea, cómo se apasionaron por el motorsport, cómo se enfocan en su trabajo, cómo se obsesionan incluso con obtener el motor perfecto, el auto perfecto, equilibrado en potencia, en chasis, en diferentes aspectos para crear el automóvil que pueda finalmente derrotar al Akuma no Seto. Y es impresionante, es una guerra fría por ver qué preparador logra crear el automóvil que finalmente pueda derrotar al Akuma no Seto. Ya sé que me he extendido muchísimo, ya sé que me he emocionado porque, Dios mío, me encanta esta serie. Yo se las recomiendo bastante, yo se las recomiendo muchísimo, que encarecidamente que la lean en mangas, porque la serie creo que está adaptada, hasta un tercio, o menos de un tercio del manga, porque el manga todavía sigue más arriba que la serie. Si ven la serie, les recomiendo completamente que sigan leyendo el manga. Es increíble lo que se va a leer. Si eres de estos de los que son, de los como yo, que soy un friki de los automóviles, que se pregunta qué tipo de motor tiene este carro, y te quieres totalmente dejar de lado estas habilidades supernaturales que tiene Takumi Fujiwara, en las que puede tomar una curva a 100 kilómetros por hora porque se metió en una zanja, y te dices, vamos a dejar eso de lado de los superhéroes, de superhumanos. Vámonos a lo más realista. Wagan Midnight no te va a decepcionar, porque Wagan Midnight habla sobre no solamente de los automóviles, sino de las personas. Es una serie que se aleja de los clichés que tenía Initial D, y profundiza más en la psique de sus personajes. Nos hablan acerca de sus problemas, nos hablan acerca de sus crisis emocionales, nos hablan acerca de que por qué razón están conduciendo obviamente al límite de la vida, porque ellos en la serie se juegan la vida. O sea, llegan a un momento donde si llegan a fallar en tomar una curva o en esquivar un automóvil, se acaba la fiesta, se acaba la vida. Pero más sin embargo ellos siguen ahí corriendo. Y esto es algo impresionante de ver. Es algo impresionante de ver porque es un desarrollo de personajes que en otras series de automóviles no se suele ver. Vale, creo que ya me extendí bastante, pero aquí sería todo por mi parte. Les agradezco muchísimo. Soy Ferdinand y nos veremos en una siguiente entrega. Gracias. Sometimes in life we all feel left alone.